Los mancomunados. El 18 de octubre de 1903 rodaba por el aire de Tocopilla una densidad de promesas que ahondaba las pupilas obreras. Aparecía El Trabajo, periódico con que la Mancomunal alborozaría las conciencias en un juego dramático de hombres con la aurora escondida en los puños. La Mancomunal fue fundada el 1 de mayo de 1902, bajo las sombras de los ajusticiados de Chicago. Los obreros chilenos, entonces, no pensaron en patíbulos, pensaron en los frutos sangrantes de su clase como en los más hermosos rubíes de la tierra. Los mancomunados entendían que una vena que se une a otra y a otra forman un tejido que la muerte difícilmente se atreve a roer. Así surgió esta combinación mancomunal de obreros para extender la luz social en el socorro mutuo, en la instrucción del pueblo, en el establecimiento de cooperativas, en la defensa de sus intereses, en la propaganda reivindicadora que la prensa puede realizar y en la protección integral de sus asociados. En la calle Sucre número 128 hervía el domingo anheloso. Los hombres aguardaban las 4 páginas batalladoras con sus 4 columnas como surcos llenos de pólvora. Recabarre dice que los futres llorarán de rabia. Por fin tendremos boca. El sol mete su cabeza por entre los techos y quiere leer el semanario que se espera, como a un Mesías bañado en tinta de imprenta y en sudores de trabajo. De repente empiezan a salir algunos obreros con ejemplares de El Trabajo y los que le aguardan comienzan a cogerlos con avidez. En septiembre de ese año, los mancomunados acordaron fundar su periódico y compraron al momento las máquinas que formarían, letra a letra, su esperanza. Los mancomunados hablaban de sociabilidad y conocían aquellos versos que una mano de mujer, la de Virginia Céspedes, escribiera en Santiago en 1899. Compañeras del mundo, es la hora de luchar por la bella igualdad, manteniendo la luz de la aurora que ilumina el problema social. El trabajo vino a sumarse con energía a la contienda social que se libraba a lo largo del país con el despertar de una clase intuitiva y poderosa. Sería el hermano de El Marítimo de Antofagasta y de todas las hojas que formaban las alas de una conciencia robustecida por la experiencia de sus dolores. Si Chile es una espada, según le definió un militar letrado, es de empuñadura brava. Hacia el norte, esto es, hacia aquel Chile que hiere con sus espejismos, la patria se torna seca y grave. Ha perdido la risa vegetal y los hielos del austro para adquirir un contorno de gris y de soledad. Allá en las salitreras pródigas, el roto es más que una canción. Sus músculos compiten con las costras calicheras. Todo resume el gesto de sus héroes. Es preciso vencer a una naturaleza agria y el viento y el sol parecen enemigos del hombre que, picota al hombro y fe en el corazón, se dispone a vencer a esa como casa del demonio. En este ambiente agresivo palpita, además, el cálculo burgués. La mancomunal se levantaba para ofrecer una defensa a los explotados de Tocopilla. Y ya en enero de 1904 eran 3.000 sus componentes. Madre que no se limita, la mancomunal quiso derramar la solidaridad a manos llenas. Atendió enfermos, creó una escuela taller de tipografía, aprobó un proyecto de cooperativas de consumo y, arrendando un local próximo a las salitreras,
proyectó establecer una cooperativa donde sus socios se libraran de la succión despiadada de las pulperías. Una compañía, la Anglo-Chilean, declaró sin avergonzarse que sus pulperías habían llegado a producir una utilidad superior a la misma explotación del salitre. Las fichas de caucho o de cobre con que se pagaba a los obreros enseñaban su áureo corazón a los sonrientes dueños extranjeros. La Mancomunal intentó ayudar a sus socios vendiendo las mercaderías con un 50% menos que en las oficinas. En ellas imperaba un orden cruel. Recabarren las llamó especies de feudos, puesto que ahí el hombre vivía atado a un cordel de injusticias, sin ningún respeto a su condición humana. La casualidad, el hada madrina de los mineros, operó el milagro de entregar las entrañas fabulosas de Tarapacá y Antofagasta a la codicia de los hombres. Ríos de sangre correrían por estos mundos de sacrificio y de leyenda. El 79, los rotos hirieron a la fama en mitad del corazón. Las máquinas cantaron su gracia en el páramo y, lentamente, Chile se extendió por las calicheras como una dulzura. En La Pampa se sintió, como en ninguna otra parte del mapa, la capacidad vital de la raza. La sed y la muerte se cruzaron para oponer la X de la desesperación a los chilenos. Pero estos no dieron su brazo a torcer y la engrandecieron con sus vidas. La Mancomunal pretendía suavizar el horror, el humano, que golpeaba a los hogares de esta zona. Con paso de apóstol, Recabarren caminaba por la historia obrera de Chile llenando su horizonte. Era el director de El Trabajo y pronto conocería el cuadrado de hielo de las prisiones. 20 días, 3 días, 210 días. Siendo ministro del Interior don Arturo Besa y gobernador y comandante de armas del departamento de Tocopilla don Víctor Gutiérrez, el 15 de enero de 1904, don Francisco Basterrica, promotor fiscal del departamento, acusó a Recabarren y al directorio de la Mancomunal por subversión y amenazas, a raíz de la propaganda social y antimilitarista que realizaba El Trabajo, cuyo epígrafe declaraba: «Su misión es propagar la moral y la unión del elemento obrero a fin de mejorar su condición social y económica». El periódico publicaba en su número 4 un poema al soldado que firmaba E. Álvarez y en los números 8 y 9 refulgió esta sentencia: «Es más digna la herramienta que el sable». Recabarren comprendía, como los mancomunados, la extracción proletaria de los soldados y les rogaba, era el verbo empleado, respetar la vida de los obreros, sus hermanos. La tropa leía El Trabajo y el cabo primero Benjamín Ramírez abandonó su guerrera y sus jinetas para volverse pasta de revuelta junto a los de la Mancomunal. El teniente R. Valenzuela Hurtado le contaba en nota sobresaltada estos sucesos al gobernador. Los sables se empequeñecían al lado de los brazos erguidos y por las calles ardían las quintillas del poeta popular Francisco Pessoa. Y amo al anárquico errante que desde oriente al levante va predicando su verbo como el ensueño radiante de la esperanza del siervo. Era una hora caótica en que anarquismo, socialismo y democracia brillaban por igual en las mentes proletarias. Ninguna de estas palabras lograba desplazar enteramente a las otras, pero las tres sumaban un ariete para herir a la injusticia social.
En la tierra del oro blanco no hay paisajes. La naturaleza parece gozarse en una artesanía enorme, recrear a los hombres que arriban en el enganche tras la ilusión de la fortuna. La pampa endurece, viriliza y corta toda retórica para la vida. De este modo se explica que su historia sea fundamental en lo heroico de la epopeya obrera. La mancomunal probaría luego la dimensión de la sangre pampina. La burguesía sobornó a un ex socio, Maximiliano Quiroga, para que en juicio civil pidiera la liquidación de la sociedad. Don Pablo Echeverú, receptor de mayor cuantía, irrumpió en los talleres de El Trabajo en la mañana del 7 de marzo de 1904, notificando el secuestro de la imprenta. Los operarios, abandonando las cajas, se dispusieron a impedir el atropello. Recabarren trató de probar al receptor la ninguna validez de su orden. La policía entró al local y principió a sacar las máquinas sin cuidarse de los daños que las herían, botando tipos y rasgando pliegos. Los operarios en vano trataban de proteger lo que era patrimonio del pueblo. Existen órdenes que se disfrazan de infamia y razones que no pueden ser oídas a causa del taconeo militar. Pero el pueblo, ese pueblo que a orillas de la pampa vio a las piedras, como hitos de terror, sintió el escándalo y penetró en el local súbitamente con el sol en la faz enrabiada y la bandera blanca de la mancomunal con un laurel al centro en despliegue de fuego. ¡Afuera los pacos! ¡Viva la mancomunal! Y las manos del trabajo rescataron las herramientas del pensamiento, mientras los cascos perdían su paz y los sables pretendían desabridamente equilibrar el orden. Mercedes da Silva, cogiendo piedras en la calle rumorosa, disparaba con puntería finísima. Y en el suelo se quejaban los mancomunados, Genaro Matamora, Avelino Herrera y Juan B. Valenzuela. Recabarren fue sacado del local entre las protestas y el grito caliente de los mancomunados. ¡Abajo los enemigos del pueblo! El robo no pudo consumarse. El trabajo quedaba herido y silenciado, mas sus talleres pronto lograrían normalizarse. El 20 de octubre inauguró su segunda época, durando hasta el 3 de septiembre de 1905. En la cárcel de Tocopilla sufrieron 43 días los mancomunados, Germán Olivares, José del C. Ávila, Marcolín Núñez, Carlos Sangüesa, José Miranda, Asensio Augusto y Amador Echagüe. En todos los sitios de Chile su ejemplo era copiado con solemne ademán. Cada mancomunado despedía un resplandor, y en la frente de los explotados de Tacna a Magallanes se extendió una luz nueva y exaltadora. La influencia de la mancomunal recorrió el país y, por años, fue la base de los principales avances políticos, sociales y económicos de las clases populares. Si el 18 de octubre de 1903 nacía El Trabajo, el 7 de marzo de 1904 era bautizado con su propia sangre. El local se mantuvo protegido por hombres que se paseaban con una sorpresa de águilas en la médula violenta. La noche se deslizó por los talleres ofendidos. La luz estelar suavizó las maltratadas especies de la imprenta. Afuera, la sombra de los mancomunados crecía al punto de inclinar sus cabezas en los hombros de la luna.